Reciban todos un cordial saludo de parte del grupo número 3 del curso Cultura Política y Problemática de la Realidad Nacional, pertenecientes al cuarto ciclo de la Universidad Nacional de Trujillo. El día de hoy nos encontramos reunidos en las afueras de nuestra casa de estudio, para dirigirnos al Distrito de La Esperanza y aplicar una encuesta referente a nuestro proyecto, la influencia de las políticas públicas en la violencia social en el Distrito de La Esperanza 2020-2022. El objetivo de nuestro proyecto es conocer la percepción sobre la influencia de las políticas públicas en la lucha contra la disminución de la violencia social en el Distrito de La Esperanza 2020-2022. Hemos llegado al Distrito de La Esperanza, en donde realizaremos un recorrido a diferentes lugares para entrevistar y conocer la realidad que viven los pobladores. Muy buenas tardes, nos encontramos con... Oficial Tercera Cieza. Listo, muchas gracias. Para hacerle unas preguntas respecto a la delincuencia juvenil. ¿Conoce usted el decreto legislativo número 1348 respecto al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes? Si no, tal vez, o prefiere no responder. ¿Sí lo conoce? Listo, muchas gracias. ¿Conoce el decreto supremo número 006 del año 2022 que orienta la intervención del Estado con el fin de fortalecer los servicios como el programa de vecindario seguro o los sistemas de videovigilancia? Si no, tal vez, o prefiere no responder. Sí lo conoce. Desde su percepción, ¿qué actos de violencia en torno a la delincuencia juvenil son los más frecuentes en su localidad? ¿El robo, la extorsión, el homicidio u otros? Robo y delincuencia juvenil más que todo. Listo. Le doy paso a mi compañero. Bien, ahora continuamos con la cuarta pregunta. ¿Usted cree que en los 3 últimos años ha aumentado los casos de delincuencia juvenil? Sí, no, tal vez, o prefiere no responder. Sí. ¿Por qué considera ello? Más que todo por el mismo que desde casa también lleva bastante la convivencia, pero a veces los padres por el trabajo o simplemente por no tener tiempo lo dejan a sus hijos que vayan a la calle y se junten con otras personas, ¿no? Mayores que ya se dedican a la delincuencia y ya los van instruyendo así desde pequeños. Les llama la atención porque ellos sí muestran interés por ello. Claro, y como última pregunta, ¿usted conoce algún caso sobre delincuencia juvenil? Sí, varios. ¿Nos podría comentar alguno, por favor? Que hubo la semana pasada de un menor que violentó a su enamorada físicamente. Entonces lo tuvimos que llevar a intervenir a la comisaría y cuando él nos contaba, nos relataba, ¿no? Por qué tenía esas acciones, era porque había visto en casa cómo su papá lo trataba así a su madre. Claro, y más o menos, por ejemplo, en la comisaría llegan varias denuncias sobre robos, sobre hurtos, en donde se han visto involucrados jóvenes. Sí, la mayoría de lo que es robos al paso son jóvenes entre 17 a 15 años. Listo, muchas gracias. Buenos días, al día de hoy nos encontramos con Maggie y Giancarlo, los cuales nos van a responder algunas preguntas sobre la dimensión 3 sobre violencia de género. Primero, ¿nos pueden mencionar sus edades? 17 años. 20. Muchas gracias. Ahora sí, comencemos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿conoce acerca del Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres con énfasis en los casos de alto riesgo? Sí, no, tal vez, o prefieren no responder. No, en mi caso no conozco. Tampoco lo había escuchado antes. La segunda pregunta es, ¿cree que en los últimos 3 años ha aumentado la violencia de género? Sí, no, tal vez, o prefieren no responder. Bueno, sí, se puede decir que sí ha incrementado bastante. Me parece que a raíz de la pandemia, sí. Vale, compañero. Bien, continuando con la tercera pregunta, esta dice así. ¿Tiene conocimiento de la línea 100 destinada a personas que sufren de violencia de género? No. Sí. Sí conoce. Bien. La cuarta pregunta es si en los centros de educación, tanto primaria y secundaria, existen procedimientos para hacer denuncias sobre violencia de género. Bueno, que yo sepa no, pero debería haber un tipo de capacitación para que las personas, sobre todo desde el colegio, sepan decir las cosas, porque realmente se callan, sobre todo con lo que es la violencia de género, y no saben cómo hacer este tipo de procedimiento para denunciar, ¿no?, un caso de violencia. Sé que existen, pero entiendo también que no está muy normalizado ni está muy visible. Entonces como que la gente que sufre este tipo de violencia en los colegios no sabe que tiene la opción de hacerlo. Claro, porque normalmente dicen si hay violencia de género, denuncia, pero no saben cómo hacerlo en realidad. Claro, muy bien.
La quinta pregunta es referente si tiene conocimiento de algún caso cercano donde se haya evidenciado violencia de género. Sí, desde familiar hasta grupo social he visto bastante, sobre todo el que es violencia de género. ¿Nos podría contar un caso? Claro, bueno, en caso familiar, muchas tías, hasta inclusive mi madre, ha sufrido violencia de género, porque obviamente piensan que violencia de género es físico, ¿no? No, también es violencia verbal y psicológica, sobre todo, que la psicológica para mí la más grave. Y en caso de amigos, pues muchas de mis compañeras, inclusive amigas, también se dejan maltratar por sus parejas, y no, bueno, para mí me parece que está mal, ¿no? Muy bien, pues. Sí, desde mi entorno, haciendo énfasis en mujeres de mi entorno, incluso experiencias propias también he tenido. Una de ellas, por ejemplo, puede ser que conozco a muchas personas, muchas mujeres en mi familia que han sufrido violencia sexual, y me incluyo también dentro de este círculo. Me parece que si no se rompe el patrón, sigue, continúa. Sí, la verdad la situación es muy preocupante. Muchas gracias a ustedes por respondernos a esas preguntas. Buenas tardes. La primera pregunta es: ¿has escuchado hablar sobre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 al 2023 que abarca temas relacionados a la extorsión? La siguiente pregunta es: ¿cree que en los últimos 3 años ha aumentado la extorsión? Sí, obviamente. Listo. Y la tercera pregunta es si sabe de algún caso cercano donde se haya evidenciado la extorsión, o usted mismo se ha evidenciado. Sí. ¿Puede comentar? Amigos míos recibieron ciertas amenazas, lo cual dejaron de hacerlo, pero por acciones mismas de ellos, ¿no? Tuvieron que acudir a ciertas personas vinculadas con lo mismo, y nada, así nada más, así como lo oyen. Y ya está, se acabó felizmente el problema, pero sí recibieron. Personas en mi entorno sí han pasado por lo mismo. Las últimas 2 preguntas son: ¿conoce acerca de la ley 30.077, ley contra el crimen organizado? ¿No? ¿Y tiene conocimiento de la sanción que aplica el artículo 200 del Código Penal respecto a la extorsión? ¿Usted cree que a pesar de que se aplique en muchos casos la pena o la sanción que establece el Código Penal, se cumpla a cabalidad o no? ¿Alguna crítica que se nos pueda dar? Pienso que no. Porque si fuese, o sea, de que se diera, que se cumplan las leyes, quizás fueran menorando, ¿no? Pero creo que pasa todo lo contrario, va aumentando. El día de hoy nos encontramos con Milton Rodríguez, que nos va a ayudar a responder las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Considera adecuado el castigo que se le impone a los que realizan cualquier tipo de violencia social en el país? Sí. Listo. ¿Conoce las políticas públicas en torno a la violencia familiar en el Perú 2022? Desconozco. ¿Tiene conocimiento de algún caso cercano donde se haya evidenciado violencia familiar? No. 2020, 2021, 2022, ¿en cuál considera que hubo mayores índices de violencia familiar? ¿2020, 2021, 2022 o prefiere no opinar? 2020 quizá. 2020, listo. Si usted tuviera la oportunidad de realizar una política pública en torno a la violencia familiar, ¿qué propondría? ¿Una asesoría psicológica, centros de ayuda accesibles, campañas de información sobre las líneas de ayuda u otras cosas? Una asesoría psicológica. Una asesoría psicológica. Muchas gracias, señor, por la entrevista. Con todo lo visualizado hemos podido comprobar de que existen altos índices de violencia social, por lo que será necesario comprobar las políticas públicas.